Hola, bienvenidos. Un verdadero placer encontrarnos nuevamente aquí en este espacio para seguir de cerca lo que ocurre en los distintos sectores productivos de la región central de la República Argentina. Bien, en este programa, presentaremos algunas notas que tienen que ver con la incorporación de tecnologías a la producción, al tambo, a la agricultura. También hablaremos de costos de producción, pensando ya en la campaña de los cultivos de verano que se avecina, y también presentaremos el programa con todas las actividades previstas para el Congreso Internacional de Producción Ovina que se concretará en pocos días más en Villa María. Estos temas entonces presentes aquí en esta edición de Cadena de Valor. Este bloque es auspiciado por la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentina. Bien, comenzamos entonces a desarrollar el programa y Leonel Cantone es el encargado del tambo experimental que funciona en el INTA Manfredi. Con él conversamos sobre la incorporación de tecnologías que hicieron justamente en este establecimiento. Un proceso bastante interesante que te lo presentamos ahora. Nosotros aproximadamente a principios del 2016, con el equipo de trabajo ahí de la cooperadora, nos juntamos los técnicos y nos replanteamos cómo podíamos seguir creciendo, tanto en escala como en producción individual. Agarramos, analizamos, vimos que lo que podíamos mejorar era el tema de salud animal y los índices reproductivos. No estábamos teniendo valores malos, teníamos valores considerables, cerca de los óptimos, pero bueno, veíamos que las unidades o los índices que podíamos mejorar en esos dos. Entonces, en una jornada que nos invitaron de productores de tambo más grandes, vimos este tipo de tecnología, conocimos las empresas, nos acercamos y lo primero que hicimos es averiguar cómo trabajaban las unidades de ordeñe con retiradores automáticos. Eso lo hicimos con el objetivo de tratar de lograr el ordeñe de 100 vacas horas, junto con remodelaciones dentro de la sala de ordeñe, lo que fue salida y entrada de vacas, el flujo de movimiento, y también con la inclinación de las vacas, el posicionamiento dentro de la sala de ordeñe. Ese fue la primera incorporación que la hicimos en junio, julio del 2016. Con eso, la misma empresa nos ofrecieron unos collares que en ese momento solamente medían la actividad y la rumia. Nosotros lo que hicimos es adquirir 37 collares, que nos correspondía un 15% del rodeo nuestro. Porque experimentando, digamos. Exactamente. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos un pequeño trabajo de investigación dentro de nuestro tambo para ver si la tecnología que la gente que la vendía funcionaba y si también nosotros nos podíamos adaptar a esa tecnología. Entonces empezamos a hacer un pequeño trabajo de investigación dentro de nuestro tambo. ¿Qué es lo que hacíamos? Colocamos todos esos collares en vacas y en vaquillonas que estaban próximas a parir para trabajar el tema de salud. El mayor porcentaje de enfermedades o de mortandad de vacas se da en el periodo preparto y posparto inmediato. Y empezamos a hacer ese pequeño trabajo que te mencionaba. ¿Qué hacíamos? Veíamos y leíamos los gráficos, si una vaca tenía un problema de salud, íbamos y la mirábamos a campo. Eso lo hicimos durante un tiempo hasta que el veterinario le dio el alta. Esos mismos collares se los dejamos a esas vacas para trabajar la parte de reproducción. Y Cantone, nos contaba que fueron confiando cada vez más justamente en esta tecnología hasta completar el rodeo con collares. La pregunta que seguramente muchos productores también se harán, ¿cómo impactó esta incorporación de tecnologías en los números del tambo? Nosotros empezamos a trabajar lo que es el impacto económico a partir del 2018 hasta el presente, porque teníamos en la parte de salud, porque teníamos el 60% de los collares. Yo mostré en los resultados que lo que es la tasa de descarte, nosotros teníamos entre mortandad y venta un 36%. En el 2018 ya la bajamos un poco y en el 2019, cuando trabajamos bien el 100% con los collares, ya bajamos de un 36% a un 31% y chirolitas. ¿Qué es lo que estamos viendo también? Ese 5% es mucho
Y bueno, la Argentina es un país complicado para producir y hoy la venta de vaca es una unidad de negocio importante porque con el precio de la carne que está teniendo en este momento es importante que las vacas no se te mueran y poder venderlas. Bien, cambiamos de tema, vamos a hablar de los costos de producción pensando ya en la campaña de los cultivos de verano que en poco tiempo más ya va a comenzar. Bueno, ¿cómo impactaron, ¿no?, los cambios macroeconómicos, la devaluación de los costos de producción? ¿De qué manera se acomodan entonces en este contexto los arrendatarios, ¿no?, que bueno, justamente tienen que hacerse cargo también de los costos del alquiler? Bueno, estas preguntas se las hicimos a Carlos Guida Daza. La semana pasada justamente mostrábamos un fragmento de la entrevista que habíamos mantenido con él en el INTA Marco Juárez. Y bueno, ahora justamente hablaremos de esta cuestión bien particular, costos de producción para la campaña. Básicamente los costos de producción se han mantenido en moneda constante, digamos, sigue mucho la evolución del dólar. Del año pasado a este nosotros tenemos que prácticamente el tipo de cambio que subió un 100%, el costo directo de la producción subió por lo menos un 80%. O sea, algunos componentes un poco más, los costos de labores un poco menos, porque se frenó un poquito. No replica tan rápido. Claro, no replica la maquinaria, los salarios de tractoristas no es lo mismo que el combustible, pero la mayoría de insumos, tanto herbicidas, insecticidas, fertilizantes, sí ha variado como el dólar. Entonces los costos se han mantenido y los precios han subido, pero no en la misma proporción por el aumento de retenciones que se hizo el año pasado. Se aumentó en soja y se puso a trigo y maíz que no tenían, y eso hace de que el resultado, el margen global actual, que es positivo, pero un poquito menor que el margen que se esperaba el año pasado, e inclusive con una situación un poco más de peligro para el contratista, porque en la zona, en la provincia de Córdoba, según algunas estimaciones, el valor del arrendamiento para esta nueva campaña se ha mantenido y ha subido en algunas zonas un poquito más que el año pasado, y entonces eso hace que prácticamente el riesgo que tiene si baja el rendimiento del contratista lo afecte en mayor medida. El año pasado se calculaba de 12 situaciones de posible baja de rendimiento o de suba de retención, había 8 que daban resultados negativos. Ahora en esa misma situación 10 dan resultados negativos sobre 12, o sea, es un poco más riesgoso para el arrendatario. El piso, digamos, de quintales a obtener para justamente por lo menos equiparar, digamos, la situación. Y depende más o menos en el promedio, con 18 quintales pagados de alquiler, se piensan 31 quintales en soja y por ahí en maíz cerca de 70 quintales. Llegó el momento de establecer la primera pausa aquí en Cadena de Valor. Ya volvemos.